Vamos a informar sobre salud, básicamente en cuanto a abasto de medicamentos y la megafarmacia, todas las dudas, preguntas que hay al respecto. Para hoy, como ya informó, señaló el señor presidente, vamos a exponer el tema de los medicamentos, de Birmex como ente consolidador y de la megafarmacia para aclarar las dudas que se están generando en un proceso que tiene que ser de tiempo. Lo expondrán el general Loman y el maestro Zoé Robledo, y en un segundo tema, si está de acuerdo el presidente, sería la hemodinamia en forma breve que expondría yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretario general, doctor Calderón Alipi, muy buenos días a todas y a todos. ¿Se nos pueden poner la presentación? Cada año en nuestro país el sector salud, las instituciones públicas del sector salud invierten cerca de 100,000 billones de pesos para la adquisición de medicamentos. En los gobiernos anteriores se hablaba mucho de la consolidación que hacía el Seguro Social, es decir, que juntaban las necesidades de varias instituciones, del IMSS, del ISSSTE, de los gobiernos de los estados, que eran financiados por el Seguro Popular, y hacían una compra. Esa compra tenía una serie de problemas, había una enorme simulación sobre lo que significaba. En realidad compraban juntas, pero compraban diferentes tipos de medicamentos para los mismos padecimientos, cuando la población pues debe de recibir el mismo tratamiento independientemente de si se atiende en el IMSS, en el ISSSTE o ahora en el IMSS Bienestar. Lo que sí generó esa compra fue una enorme concentración en pocos proveedores que al final tampoco eran laboratorios, eran principalmente empresas distribuidoras. En ese sentido, si lo vemos aquí, de 2012, en todo el periodo del 12 al 18, solo 10 empresas concentraron el 79.6% del gasto de medicamentos del país, casi el 80% en solo 10 empresas de distribución, un total de 241,000 millones de pesos en 10 empresas. De esas 3 empresas, solo 3 concentraron la mitad de todos los contratos. Una sola, el Grupo Fármacos Especializados SADCB, se llevó el 35% de la compra de todo este periodo, con un monto de 106,000 millones de pesos en una sola empresa en estas compras del sexenio pasado. Al concentrar esta compra en pocos proveedores, las empresas, los propios laboratorios que producen las medicinas dejaron de participar. Solo para darles un dato, en 2018, 85% de las claves de medicamentos, de los tipos de medicamentos que se compran, recibieron solamente entre 1 o 2 propuestas. Es decir, el mercado se cerró y eso ponía en condiciones de desventaja al gobierno. Al cierre del 2018, el gasto de bolsillo en México era el segundo más alto de los 36 países de la OCDE. Ahora, si vemos la compra que se hizo, tanto del proceso de compra bianual, porque se compró para 2023 y 2024 todos los medicamentos, en la siguiente, gracias. Ahí se modificó completamente la forma como se compra a la hora de incorporar a los servicios estatales de salud que ya estaban pasando al IMSS Bienestar. La participación de los laboratorios fue mucho mayor, llegaron a participar 334 empresas y el resultado fue la mayor compra que se haya hecho en la historia de nuestro país, un total de 196 millones de pesos para adquirir 3,817 millones de piezas de medicamentos.
Además, las 10 empresas, los 10 laboratorios que ganaron, pues que son estos, como lo pueden ver, son laboratorios, incluido Reactivos y Biológicos de México, Birmex, Gilead, Roche, Pfizer, AstraZeneca y demás. Entonces se logró no solamente romper ese casi monopolio que se tenía en los distribuidores, ahora comprándole directamente a los laboratorios. En la siguiente, ahora, de todo lo que se compró, de todos los medicamentos que se adquirieron, estamos llevando a cabo algunas acciones para lograr el 100% de las recetas surtidas. Exigir desde luego que los proveedores cumplan siempre, se han estado fortaleciendo las sanciones a quienes son proveedores incumplidos. Y la otra cuestión importantísima, el IMSS Bienestar en 23 estados ahora es quien homologa los medicamentos que se van a adquirir. Pasaba a veces que algún estado, para las personas sin seguridad social, pedía cierto tipo de medicamentos y un estado podía pedir otro tipo de medicamentos. Ahora todo se homologa con el IMSS Bienestar. Y la otra es que a partir del 22 de diciembre del año pasado, Birmex es la empresa que planea las siguientes compras, las siguientes adquisiciones que se tuvieran que hacer, las consolida, es quien además almacena, y justamente con las capacidades que tiene la megafarmacia, además de las posibilidades de compensar entre instituciones cuando una no tiene para poderla entregar en otra institución, pero también distribuye. Y esto es muy importante, ya la distribución en manos de un organismo del gobierno del Estado mexicano, pues nos va a garantizar la distribución incluso hasta la última milla, es decir, hasta la última unidad médica rural en algún lugar apartado, pues ahí va a estar Birmex. Esto ya ocurre desde octubre del año pasado, que Birmex se ha convertido en el único distribuidor del sector público, tanto en el IMSS, en el ISSSTE y ahora también en el IMSS Bienestar. En ese sentido, también ha sido importante que se utilice un solo sistema para la administración de los insumos. Se tenían cerca de 40 distintos sistemas, había incluso sistemas de salud de los estados que entre hospitales no manejaban el mismo sistema o que lo hacían todo de manera manual. Esto nos va a ayudar también muchísimo para poder ir teniendo un control y trazabilidad, ¿no?, del medicamento, desde que se compra hasta que se le entrega al paciente en la farmacia. Y desde luego un elemento adicional, contar con la megafarmacia como un sistema de almacenamiento, distribución y también de centro de atención, como ahora lo va a explicar el general Loman. Finalmente, en la siguiente, sobre este tema del abasto de medicamentos, ¿qué es lo que hemos estado analizando? Se compraron todas las piezas, todas las claves, ahora tenemos que tener todos los volúmenes y es en lo que tenemos que concentrarnos en lo que sigue. En ese sentido, la llegada de IMSS Bienestar cambia por completo el sistema. Como antes no solo se compraban, sino se distribuían y ahora se recetan los medicamentos. La siguiente es la parte que le corresponde al general Pedro Loma. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Si me permiten, vamos a platicarles un corte que tenemos a estos días que se inauguró la megafarmacia a partir del 29 de diciembre. Como ustedes pueden ver, el universo con el que cuenta la megafarmacia son 1,190 tipos de medicamentos, 1,190 tipos de medicinas. ¿Qué significa? Que todo el sector salud está de acuerdo, en este caso las tres instituciones, el Seguro Social, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, están de acuerdo en que estos 1,190 medicamentos sirven para todas las instituciones y para curar básicamente todas las enfermedades que se requieren en México. Tenemos actualmente de estas 1,190 medicinas 2,465,975 piezas que suman un valor de 119,081,248 pesos. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver ustedes, como les platicamos, la megafarmacia es un concepto.
y un concepto que implica tener primero información para poder atenderla. ¿Cómo lo hacemos? A través de un centro de atención para la megafarmacia, el cual al día de la fecha ha recibido 12,541 llamadas. De esas 12,541 llamadas, 6,507 corresponden a llamadas sin interacción, es decir, hablaron, medio preguntaron y hasta ahí quedó la llamada. Las otras, lo que solicitamos en la megafarmacia son esencialmente dos cosas: la CURP para saber que la persona existe y enseguida la receta, el número de receta. Las instituciones tienen un número de receta. Con la receta sabemos que efectivamente un médico del sector salud designó o asignó un medicamento para la persona. Si estos datos coinciden, podemos seguir adelante. Entonces, tenemos 4,069 llamadas que no tienen o CURP o no tienen la receta. Significa que no podemos verificar que la persona exista o que tiene una receta que hay que atender. Hay 126 llamadas malintencionadas, pues imagínense ustedes los motivos. Tenemos 587 llamadas de seguimiento a folio. ¿Esto qué significa? Que la persona habló y se le asignó un folio de atención. Sin embargo, ahorita van a ver ustedes un número diferente. Estas 587 significa que hablaron, se les asignó un folio y probablemente la persona de un folio volvió a llamar por lo motivo que haya sido. Y luego tenemos 1,252 llamadas que fueron únicamente para solicitar información acerca de la megafarmacia. La que sigue, por favor. Aquí están los números de folios atendidos por instituciones y lo que pueden ustedes ver como el número varió de 587 a 523. ¿Qué significa? Que realmente estamos atendiendo 523 folios. De esos 523 folios tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir, entre las instituciones o se está planeando la ruta. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas. De mi parte es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, la primer lámina, si son tan amables, de acuerdo a su encargo en el mes de junio del 2023, señor presidente, hoy le informo que las 32 entidades estatales cuentan al menos con una sala de hemodinamia. Esto abre la puerta al tratamiento del infarto del corazón, que es la primer causa de muerte en México y que incluye además las redes del código infarto para diagnosticar y tratar en los 3 niveles de atención médica. Con ello se garantiza que cada entidad federativa cuente con una sala de hemodinamia para asegurar el acceso gratuito al mejor tratamiento disponible para la población sin seguridad social. En la segunda lámina, para ello se requirió un diagnóstico iniciado en junio, se priorizaron 8 salas de hemodinamia faltantes, deficientes o que no funcionaban, y en 4 estados no existían, como Guerrero, Tlaxcala, Campeche y Sonora. En Baja California había un proyecto avanzado, mientras que en Quintana Roo, Puebla y Sonora no eran funcionales los equipos que tenían. En la siguiente lámina pueden apreciar que mediante una inversión federal en obra y equipamiento para las 8 salas de hemodinamia, que fue de 487 millones de pesos, se logró contar con una sala de hemodinamia en el Hospital General de Mexicali, en el Instituto Estatal de Cancerología de Colima, en el Hospital General de Acapulco y en el de Sonora, en el Hospital de Especialidades de Campeche, en el Hospital General Sur de Puebla, en el Hospital General de Cancún y en el Centro de Atención Especializada en Salud y Bienestar de Tlaxcala. Para ello, como ustedes saben, fue necesaria la contratación de personal profesional especializado que fue capacitado previamente.
La última lámina es muy rápida, es solamente para mencionar que el cateterismo, como también se conoce en estas salas, tiene muchos usos en las enfermedades del corazón que contribuyen a esa gran mortalidad que representa el infarto, y como son las alteraciones de la conducción eléctrica, la de la sangre y desde luego de las válvulas. Agradezco a la doctora Yasmín Laborí, coordinadora de este proyecto, así como al subsecretario Juan Antonio Ferrer y al doctor Gaspar, director del Instituto Nacional de Cardiología, por el apoyo recibido. Muchas gracias. Bueno, pues ya está el informe. Constantemente vamos a estar informando. El objetivo es que en marzo se dé un primer resultado sobre el funcionamiento de todo el sistema de salud pública, con el compromiso de que antes de irnos tengamos el mejor sistema de salud pública del mundo. Ese es el compromiso. Esto significa tener centros de salud, clínicas, hospitales de segundo, de tercer nivel, con médicos, con especialistas, con equipos para hacer estudios, desde luego intervenciones quirúrgicas, todos los medicamentos y de manera gratuita. Garantizar el derecho a la salud. Ha sido pues un proceso complejo, porque estaban tirados los hospitales, abandonados, incompletos, y una gran corrupción en todo el sector salud, sobre todo en lo relacionado con la compra de medicamentos. Esto que estamos viendo, esto es lo que sucedía. Y ese es el origen de todos los ataques en contra del gobierno y la campaña para mostrar de que no hay medicamentos y de que no está funcionando el sistema de salud, que era mejor antes. ¿Por qué era mejor antes? Por esto, porque 10 empresas vinculadas a políticos vendían el 80% de todo lo que compraba el gobierno. 10 empresas. Ni siquiera laboratorios. 303 mil millones de pesos. Y las 10 empresas se llevaban 241 mil millones. Y era una red. Y estaba, desde luego, vinculada a políticos, imperaba el influyentismo y a pseudos periodistas y medios de comunicación. Y nos ha costado mucho, pero ya vamos saliendo y vamos avanzando bastante bien. ¿A ustedes les consta de 3, 4 meses a la fecha
que dijimos, hablamos de una megafarmacia, se desató un escándalo de algo bueno. Estábamos hablando que se compraron 45 hectáreas en Huehuetoca, y de esas 45 hectáreas, como 9 hectáreas, 90,000 metros cuadrados de bodegas techadas, como 6 veces el Zócalo, para almacenar medicamentos y tener además una mega farmacia de alrededor de media hectárea techada, 5,000 metros cuadrados, para que si hace falta una medicina en cualquier lugar del país se pueda llevar de la megafarmacia. Primero se hace la exploración si existe el medicamento en alguna institución cercana a donde se está solicitando y se requiere, y si no, desde la megafarmacia se entrega. Fue como si se tratara de una bodega para comprar y distribuir fentanilo. Todo un escándalo por los intereses en la distribución del medicamento, porque ahora la empresa Birmex, que es de la nación pública, es la que se encarga de la distribución. Entonces, se acabaron los privilegios de unos cuantos, pero afortunadamente se ha ido avanzando y vamos a seguir con lo mismo.